Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va eso? Muy bien, veo que han ingresado a mi página donde publico algunos trabajos e investigaciones que realizo sobre los temas de naturaleza y ambiente que nos compete a la sociedad en su conjunto. Sí, así es. ¿Y tu propuesta cuál es? Que Buenos Aires cancele su zoológico. Sí, exactamente. En el mes de febrero del año pasado escribí un artículo basado justamente en otros hechos que ocurrieron en el mundo, no en Argentina, donde murieron animales. Entonces, el análisis me llevó a la conclusión de que lo prioritario en el siglo XXI sería eliminar la presencia de zoológicos y oceanarios en las ciudades y en los países para que de alguna manera la sociedad se jerarquice, o sea, sea una sociedad humanitaria. Y eso fue la oportunidad que se perdió lamentablemente, ¿no? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace unos meses cuando licitó el predio del zoológico, porque podía haber dicho con absoluta libertad, bueno, damos por finalizado la concesión del zoológico, vamos a eliminar lo que son los zoológicos en la ciudad de Buenos Aires y vamos a tratar de que estos animales de a poco, en 2, 3 años, vayan siendo reintegrados a sus hábitats naturales. ¿Por qué solamente en la ciudad de Buenos Aires y hay zoológicos en todas las ciudades del país? Bueno, en este caso está dirigido al tema del zoológico de Buenos Aires porque es el más importante del país, es más importante de Argentina, recibe millones de visitantes cada año, es el zoológico, diría, donde se reflejan los demás zoológicos del resto del país. Entonces, si consideramos que el mejor zoológico, entre comillas, del país es este, y podemos cuestionar su vigencia, su presencia... No, hay uno mejor, el de Mendoza, donde el oso polar vive. Sí, pero solamente el oso polar en cautiverio... Por eso. Sí, pero no es que vive mejor, vive en un hábitat restringido. Sobrevive, está bien. Claro, exactamente, porque si vemos, por ejemplo, los cóndores que tienen el zoológico de Mendoza, es lamentable el estado de esas aves. Y de otros animales. En realidad el zoológico es un negocio que está basado en la exhibición de animales en cautiverio. Por lo tanto, en definitiva, es un negocio. No perdamos el punto de vista de este tema. Segundo, se toma básicamente 3 premisas para justificar la existencia de zoológicos. Una de ellos es la conservación, que colaboran con la conservación de especies. Lo que yo digo es, mejor dejar esos animales en su hábitat natural, proteger esos hábitats naturales y posibilitar de que documentalistas, que la gente pueda visitar esos espacios, que se acerque a esos animales, pero en su hábitat natural, en su naturaleza en sí misma. Ese es uno de los aspectos de la conservación que se puede hacer perfectamente en cada lugar. No es necesario encerrarlo en una jaula para conservarlo. Y el otro aspecto que se hace mucho énfasis en el zoológico es la educación. De hecho, el zoológico está dirigido a educar. Esa es la idea muy esencial, creo. Claro, pero es cuestionable también de la enseñanza, porque ¿qué se le puede enseñar a un chico, a un niño, de mostrarle un animal que está sufriendo? Evidentemente está sufriendo en cautiverio, por lo que ustedes mencionaban antes, que mueven la cabeza, que caminan en círculos, que duermen. Claro, duermen todo el día, y la mirada es sumamente triste. Yo había mencionado en ese momento de que lo que se le hace a esos animales, si se pudiera utilizar la tipificación que tiene en el Código Penal para humanos, sería robo de bebés, secuestro, reducción a servidumbre e incluso, claro, crimen. Si fuera equiparado el Código Penal con los animales y seres humanos, ¿no? Entonces, ese aspecto de la educación se cuestiona también. Walter, en alguna ciudad del mundo, ¿se llevó a cabo el plan liquidación del zoológico? No, se ha llevado a cabo sí liquidación del zoológico por falta de mantenimiento. Es decir, no lo podían tener más, entonces dijeron, bueno, vendemos lo que hay y damos por terminado el zoológico, pero no por una razón humanitaria. De hecho, hay una especie... van a parar a otros zoológicos.
Claro. De todas maneras es el único destino posible, porque esos animales ya no pueden vivir en libertad. No, hay una experiencia muy interesante que se está llevando en distintos países, especialmente en África, donde animales que han vivido y nacido en cautiverio son llevados a sus hábitats naturales, pero en situación de libertad controlada. Es decir, un ámbito más grande. Por ejemplo, para que sea mucho más práctico para entenderlo, lo que hace Jane Goodhart con los primates, con los chimpancés, es eso. En un gran espacio en la selva, donde ellos son originarios, bueno, tenerlos allí, pero cuidarlos, darle de comer, que tengan un nivel de vida aceptable, decente. Y eso me parece que se puede hacer aquí en Argentina. Es interesante. Bueno, hay una cantidad de animales que son originarios de otros climas y de otros territorios, ¿no? Claro, en ese caso es porque digo, bueno, tomamos 2 o 3 años para tratar de que, a ver, ¿qué área de protección hay que quiera tener este animal? Que se lo vamos a enviar nosotros, ellos nos van a enviar seguramente algún lobo marino, alguna vicuña, algún guanaco, y bueno, ese intercambio me parece que es muy sano y que debería ser estimulado desde los estados. Bueno, pero digamos, se parte de una decisión política general, o sea, liquidar el hecho del zoológico, suprimir el zoológico, eso no significa suprimir a los animales. No, tiene que ser una tendencia mundial. Sí, se puede empezar en forma, a mí me pareció muy interesante la posibilidad, se lo propuse al jefe de gobierno en ese momento, a Mauricio Macri, a través de una nota, no sé si le llegó, si la leyó, pero decirle que era una oportunidad muy importante para situar a la ciudad de Buenos Aires a nivel de humanidad, ciudad humanitaria, es decir, da por finalizado el zoológico, se ocupa de que esos animales estén en mejores condiciones en sus hábitats naturales, y el personal que hoy está en el zoológico, que se destine a sus cuidadores que quieren mucho a esos animales, que realmente hacen una labor notable en cuidado de esos animales, que vayan, que los acompañen y que hagan su desarrollo junto con ellos en otros lugares. Y el personal de vigilancia que quede el zoológico como está y que podamos exhibir ahí, por ejemplo, y esa fue una de las ideas, hay cerca de 200, 300 estatuas, obras de arte en la ciudad de Buenos Aires que están en galpones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, ¿por qué no exhibirlo ahí? Hacer un paseo con espectáculos musicales y juegos para niños, donde el personal se mantenga, que cuide todo eso, y que eventualmente puedan llegar a quedar las maras que están acostumbradas a estar con gente, los patos, esos pequeños animales. Las liebres patagónicas. Sí, esos animales están bien. Claro, sirve, por ejemplo, lo que me decía el director zoológico, el señor Carlo Bertonati, al que tengo mucho respeto, y justamente a raíz de esta nota que nosotros disentimos, él ha hecho una gran labor en la conservación, pero en este aspecto disentimos, y entonces le pedí una entrevista. Y él me comentaba de que las liebres, por ejemplo, es el mejor lugar que pueden estar porque le permite no solamente estar en buenas condiciones, reproducirse, sino además llevar ejemplares para reintroducirlos en áreas de la Patagonia. Seguramente. Y eso me parece que es una interesante posibilidad. El director del zoológico quiere otro zoológico, no quiere eso lo ha expresado en la entrevista que he publicado incluso en YouTube. Es interesante, él quiere un zoológico distinto, pero en definitiva no debería ser un zoológico, debería ser un paseo sin animales, donde se pueda educar a través de documentales, de profesores, de mostrar ejemplos, y eventualmente que haya alguna mara, un pato o algún otro animal que está feliz de estar con la gente. Sí, que no tiene... Esas son especies pequeñas que no tienen mayores problemas, están aclimatadas. Digamos que la decisión de que Buenos Aires sea ciudad humanitaria y ocupar un lugar de vanguardia, a lo mejor nos queda un poco grande como decisión, pero bueno, sí. pero es una idea. Sí, es una buena idea. Si consideramos cómo nos tratamos entre nosotros, claro. Es una utopía, sinceramente. A lo mejor no tenemos que ser nosotros los primeros campeones del mundo, pero hacer algo.
Y claro, por ejemplo, esto diría, bueno, si fuimos capaces de hacer esto, ¿y por qué de repente no nos tratamos un poquito mejor y respetamos al otro? Sí, por ejemplo. Son comienzos, ¿no? Está bien, sí, sí. Por otra parte, Walter, usted dice, esto es un negocio. Bueno, todas las hectáreas que mide el zoológico, que no sé si son 12, ¿puede ser 12? Son 18 hectáreas. 18 hectáreas. Vale muchísimo como negocio y seguramente que se le va a encontrar una utilidad líquida muy superior a la que tiene en este momento el zoológico, que no creo que sea ningún negocio mundial, Claro, no sé. Si consideramos que en esas 18 hectáreas hay aproximadamente unos 2.500 animales y que lo visitan 3 millones de personas por año, estamos hablando de un buen número en pesos de lo que significa eso. Ahora, ¿qué pasa si esas 18 hectáreas destinamos a otra función donde alguna empresa diga, yo con la tercera parte voy a hacer mi negocio, el resto va a ser parque? Claro, y ese dinero lo destinamos, sí, a proteger animales en su hábitat natural. Bueno, es una idea. Bueno, claro. Sí, es interesante sentarse a conversar con quien piensa diferente. Claro. Fue lo que hice con el señor Carlos Bortonati, amablemente, siendo director del zoológico, me permitió, sabiendo que yo estaba en contra de eso, y estuvimos conversando largo rato sobre este tema, y es interesante porque entiendo cuál es su posición, entendió cuál era nuestra idea de que cierre el zoológico, y en definitiva surgió, bueno, tenemos que hacer un zoológico diferente, que no haya maltrato. Él se ha expresado incluso con la muerte de este oso polar. Dice, me parecía una barbaridad que hubiera un oso polar en el zoológico de Buenos Aires. Sí, claro. Bueno, él tiene la posibilidad de morigerar un poco ese daño que estamos haciendo a esos animales, y evidentemente lo está haciendo, pero claro, en definitiva, es un gerente de una empresa que busca el rédito económico. Y que además ya hay los parques zoológicos existen en el mundo ya desde hace algo más de un siglo o dos. Claro. Y bueno, esto es toda una industria o un servicio educativo, lo que sea. Bueno, llega un momento de cambiarlo a lo mejor. ¿Por qué no? Sí, y eso es lo que nos daría justamente ese índice de humanidad. Es decir, la ciudad de Buenos Aires tiene un índice de humanidad un poquito superior que el resto, porque primero ha decidido que no haya más zoológicos por una razón humanitaria, no comercial, humanitaria. Dígame, Walter, ¿usted conoce Temaiken? Sí, conozco. Yo nunca estuve, pero las referencias son de que los animales están en condiciones muy superiores, pero me gustaría conocer su opinión. Sí, pasa lo mismo con cualquier otro recinto donde se exhiban animales y sea un negocio basado justamente en la exhibición. En Temaiken están en mejores condiciones de habitabilidad, pero esos animales no son de allí, necesitan estar en su espacio natural. Si eventualmente alguno de esos animales, porque fueron secuestrados en tráfico de especies o que aparecieron en la ciudad, como apareció un puma hace un tiempo, y tiene que estar circunstancialmente en un lugar así, es loable, es decir, se lo cura, se lo tranquiliza, se lo adecúa y se lo traslada después a su lugar. No ocurre con esto con Temaiken, lamentablemente, donde sí se pone un énfasis en la mejor calidad de vida de esos animales, pero siguen siendo animales en cautiverio y un negocio basado en la explotación de esos animales. Ahora, Walter, el mecanismo de reinserción de los animales en cautiverio están hoy en los zoológicos. ¿Cuál sería? Bueno, habíamos mencionado unos parques, usted dice unos parques de transición. Claro. En su clima natural, ya no van a poder volver a la naturaleza porque... No. La mayoría de esos animales, si son reintroducidos y dejados a su libertad, seguramente van a morir en muy breve plazo. Sí, no se saben alimentar, todo esto, ¿no? Claro, entonces hay que asistirlos, y lo mejor es que en su hábitat natural sean asistidos. Y eso sería muy interesante porque podría ser incluso... Pero por eso le digo, Walter, que tiene que ser mundial, porque nosotros tenemos los leones. Sí. ¿A dónde lo vamos a mandar? No cometamos el error que le pasó a Uruguay hace muchos años, que tenían hipopótamos y a la orilla del río Santa Lucía.
y resulta de que, bueno, si hipopótamos se encontraban la vueltita de pasar al río y después tuvieron un gran problema porque los hipopótamos arrasaban todos los plantíos. Es decir, poner animales que no son de ese ambiente, insertarlos allí, puede generar más problemas que beneficios. Sí. Por lo tanto, hay que ser... Por otra parte, estaríamos pasando de un negocio, yo creo que no debe ser muy brillante, pero de un negocio, como a un gasto. Y gastos nosotros ya tenemos mucho, Walter. Sí, bueno, existe la posibilidad de que esas áreas protegidas para reinserción de especies sea también un negocio, entre comillas. Me refiero a que en ese hábitat natural, no prometerle de que lo van a ver al mono. Pasarelas de observación. Exactamente, donde el ser humano está protegido por la pasarela, pero todo el ambiente pertenece a los animales. Y yo creo que ese puede ser el futuro. Es el zoológico del futuro. Exactamente, donde en su hábitat natural la gente puede verlo sin correr peligro, pero respetando la individualidad de sus animales. Más bien tipo parque natural, como hoy día se puede ir a Iberá o a otros sitios y hacer una observación nocturna de aves, que eso, sin molestarlas. Exactamente, yo creo que si es necesario, en realidad no me parece que sea viable, pero bueno, si es necesario, yo estaría de acuerdo en apoyar esa idea, esa función, porque resulta mucho más amigable que tener un animal en una jaula que fue creada en 1837. Yo cuando publiqué fue posterior, publiqué una foto de la jaula del oso melero, que era prácticamente todo de acero y cemento, y lo único que se veía de cartel nada más y el oso no estaba. Entonces eso es tristísimo. Sí, están escondidos los animales dormidos en un rincón, no lo vemos. Sí, se les nota el estrés y el sufrimiento, y a mí, sinceramente, un tipo grande, me duele mirar a esos animales y no los voy a ver, solamente cuando tengo que cubrir una nota como en este caso. Bueno, muchas gracias, Walter, que tenga suerte con su Muchas gracias a ustedes, han sido muy amables.